Dios les bendiga. Estoy haciendo este video una vez más, grabándolo para después, ¿verdad?, ponerlo en Facebook o en el blog. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos por algunos 15 minutos y quiero hacer dos preguntas en este pequeño video. ¿Por qué los debates son buenos? Vamos a ver por qué los debates son buenos y qué pasa en los debates o qué pasa en las discrepancias, en las diferentes opiniones que existen por veces. Yo quiero, ¿cuál debería de ser también nuestra actitud? También se le pudiera añadir a este pequeño video. Un texto con ustedes que está en 2 de Pedro 3:16, casi en todo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro está hablando y está diciendo de que Pablo, mi amado hermano, dice: a mí me gusta porque una vez en Antioquía Pablo reprendió cara a cara a Pedro por su hipocresía que él estaba fomentando aún en medio de los judíos que vivían en Antioquía. Regresando a mi tema, me gusta este pasaje porque miro la humildad de Pedro y creo que a mí me falta personalmente. Yo lo admito que por veces mi humanidad sale en los debates de Facebook o en cualquier otro lado. Desde un principio que Dios me llamó el 19 de noviembre del 2006, supe que iba a ser una figura controversial, una persona controversial, primero porque por veces no me entiendo a mí mismo, y segundo porque me gusta ser claro por veces. No todas las veces estoy correcto, pero me gusta que me corrijan a través de la palabra del Señor. Y si la palabra lo demanda, pues gloria al Señor, nos tenemos que arrepentir y volver a la palabra. ¿Por qué los debates son buenos, querido hermano y hermana? Una vez leí el libro de John MacArthur, se llama Verdad en Guerra, y un libro excelente donde el hermano habla de la herejía de Arios, cómo peleó Atanasio, ese gran hombre de Dios en el siglo IV en contra de Arios, cómo este muchacho se preparó aún siendo el secretario de obispo de Alejandría. Y él nos narra cómo por qué las peleas son buenas y cómo los debates han preservado la Sagrada Escritura, han preservado la sagrada tradición divina, si se le puede decir así. Naturalmente sabemos que hay diferencia entre tradiciones divinas como tradiciones humanas, que por veces como protestantes por veces aún padecemos de esto, querido hermano y hermana. ¿Por qué los debates son buenos? Porque se preserva la palabra de Dios. Miramos que en Hechos 15 muchos hombres estaban introduciéndose a la iglesia diciendo en el verso 6: si no guardan la ley de Moisés, si no se circuncidan, no podrán ser salvos. Y por esto fue necesario el concilio en Jerusalén. Por esto fue necesario. El hermano Martin Lloyd-Jones dice en su libro Revival, parece que es la predicación y los predicadores. Dice que si usted tiene aversión a los debates, pues en verdad yo creo que usted no ha leído la Biblia, dice él. Yo creo que entonces no nos lleváramos bien con el apóstol Pablo, dice él, porque él era un hombre de debate, dice el hermano Martin Lloyd-Jones. Déjame decirle que el verso 3 de Judas dice: hermanos, por la gran solicitud que tenía, dice, de haberos escribirlos, dice, yo quiero que contiendan por la fe una vez dada a los santos, dice el escritor. La Biblia nos demanda que debatamos, que dialoguemos también, que hablemos con otros hermanos, ya que en los debates, querido hermano y hermana, se preserva la tradición, se preserva la palabra de Dios, se preserva la exclusividad de la palabra de Dios, o antes de la escritura, yo sigo diciendo esto, la tradición oral. Esto de debate será bueno porque es bueno, y lo miramos en toda la Biblia, lo miramos en Hechos, lo miramos en 2 Tesalonicenses, lo miramos en Corintios, lo miramos en Galacia, en el libro de Gálatas,
Lo miramos en Tercera de Juan con Diótrefes, este hombre que era un papa básicamente, ¿verdad? ¿Por qué los debates son buenos? Porque practicamos también la humildad, pudiera yo decir, porque por veces tenemos que aceptar que nuestra humanidad sale, nuestro pecado sale y ofendemos a la gente en la carne y no necesariamente a través de la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nadie se debe de enojar. Nadie se debe de enojar cuando es criticado. Yo miro que muchos grupos y especialmente calvinistas, ¿verdad? Por veces se enojan cuando uno les critica el cesacionismo o les critica algún aspecto de Calvino. Déjeme decirle que yo tengo los escritos de Calvino, a mí me gustan, los he leído poco, les soy honesto, he leído El Profeta Contemporáneo, también he leído el libro del calvinismo, las conferencias del calvinismo de Abraham Kuyper, y ahorita vamos a hablar de estos dos personajes, cómo se difiere el calvinismo antiguo, histórico, experimental, con el calvinismo kuiperiano, anti-experimental, y promueve mucho el intelectualismo, y con eso no tenía mucho que ver el hermano Martin Lloyd-Jones. ¿Por qué? Porque él sabía más del calvinismo histórico, experimental, puritano, aquel que toma en serio toda la palabra de Dios, toda la escritura, la analogía de la fe. Ellos la promueven literalmente. Ellos, en verdad, me gusta más el calvinismo histórico experimental. ¿Por qué es que se enojan ciertos grupos cuando se les critica? Hace el último video que yo grabé se llamó En contra del fanatismo pentecostal, y nadie me ha mandado un mensaje, ningún amigo pentecostal, nadie me ha dicho nada, no se enojó nadie básicamente. Creo yo que como que no se enojaron y no sé qué pasó, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Están enseñando más humildad que el calvinismo. Por veces se dice que el calvinismo tiene el rostro algo amargo, ¿ok? Calvinistas de mal rostro, amargos, que no se les puede criticar porque ellos son los infalibles. Déjeme decirle que nadie es infalible en esto. Ni los pentecostales, ni los metodistas, ni los luteranos. Ni Lutero era. Es increíble cómo en una junta allá por el año 1528 por allí, antes que muriera Zwingli en la guerra, se juntaron todos los protestantes y trataron de hacer un credo evangélico, por decirlo así, y en todos los puntos, como 14 puntos, ellos estaban de acuerdo, y en el último no se pudo poner de acuerdo Zwingli y Lutero. Y Lutero le empezó a llamar siervo del diablo, esto y lo otro. Sabemos que Lutero hasta usaba malas palabras, ¿ok? ¿Cómo es esto, querido hermano y hermana? Déjeme decirle que es posible, como dice el Profeta Contemporáneo, un escrito que dice allí, que seamos más calvinistas que Calvino. Yo sostengo el tulip, todos lo saben, y muchos se han mojado de mí porque yo me hago llamar pentecostal reformado. Y cuando digo reformado, tal vez no me he definido bien, y quiero decir esto, ¿ok? Reconozco y he estudiado bien el tulip y lo entiendo la palabra, y está en la palabra, y no lo he agarrado de libros, ¿ok? Sino que yo lo miro en la palabra. Ya tenía libros antes de adoptar yo el tulip, pero yo había leído mi Biblia. A mí el libro que me noqueó, ya todos lo saben, fue el de Martín Lutero, hace como simplemente 2-3 años, ¿ok? Yo tengo 10 años de cristiano. Yo tengo 8-9 años oyendo R.C. Sproul, John Piper y todos ellos, leyendo a Edwards y todos ellos, pero nadie me había convencido. Pero bueno, vamos a lo que venimos hablando. El calvinismo histórico experimental es antes de Kuyper, de Abraham Kuyper, ¿ok? Este hombre se opuso mucho, y hay artículos en internet que el neocalvinismo pertenece a esta escuela.
Bueno, cierto neocalvinismo, el nuevo movimiento calvinista. Yo miro que muchos en Facebook solo dependen de los pensamientos de Calvino y los pensamientos de otras personas del legado reformado, pero omiten otra información que como que es el talón de Aquiles y que no les gustaría, alabado sea el Señor, que verdad pues Troya fuera destruida. Y déjeme decirle que la Escritura destruye a los troyanos. Yo le quiero decir que podemos ser, como decía, más calvinistas que Calvino, ¿ok? Porque una vez Thomas Cranmer, el arzobispo de la iglesia anglicana, mandó a llamar a Calvino, como él era una gran figura en Ginebra. Dave Hunt le llama el Papa de Ginebra, y por veces yo creo que con mucho peso, ¿ok? Ya que muchos lo toman en verdad como Papa Calvino, y esa es la realidad de las cosas. Como muchos, verdad, tenemos ese problema de tradición, ya lo dije al principio. Pero vamos, Calvino le respondió al hermano Thomas Cranmer y le dijo: cruzaría 10,000 mares para hallar un punto uniforme de doctrina con mis hermanos. Ese era el espíritu de Calvino, ¿ok? Más humilde que este señor Lutero. ¿Por qué hoy hay ciertos calvinistas reformados que son más calvinistas que Calvino, que no buscan la unidad? Sí, yo creo que la regué en un comentario que hice, ok, y le quiero pedir disculpas a los hermanos que ofendí, disculpen, pero querido hermano, nadie está por encima de la Escritura. No podemos estar padeciendo de tradiciones humanas. Tenemos que sostener las tradiciones divinas, pero no humanas. Tenemos que ser humildes cuando alguien nos llama la atención y sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué los debates son buenos? Porque salen a relucir los nombres de los eruditos. Salen a relucir nuestras posiciones. Salen a relucir nuestros conocimientos de la Sagrada Escritura. Fíjense que una vez yo vi al hermano, que escribió un libro, Early Devotion to Christ in Early Christianity, un experto en el cristianismo de los primeros 2 siglos, y el hermano Larry Hurtado hoy ya está retirado de Aberdeen, creo yo que él enseñaba, y él dice: ¿sabes qué, Mario? Yo le pregunté: ¿usted conoce James D.J. Dunn en Europa? Sí, me dijo. ¿Lo conoce? Sí, este libro que estás comprando, me dijo, hasta me lo firmó el señor bien humilde. Me dijo, se lo dediqué a él porque él y yo y Richard Bauckham hemos tenido un diálogo por los últimos 4 años en relación a la persona de Cristo y cómo los primeros cristianos adoraban a Jesús como el Señor, como Dios, y cómo eran los cultos, esto y lo otro. Los hermanos son expertos, James D.J. Dunn, y él se lo dedicó a él, y James D.J. Dunn también, Larry Hurtado me dijo que le había dedicado un libro a él. Hermano, mire, los eruditos por veces pueden estar interactuando con otros hombres bien liberales como Bullman, pero yo nunca he oído que a Bullman se le llame hereje, nunca, jamás de la vida. Pero ahora hay ciertos muchachitos en Facebook, y me van a perdonar que son muchachitos porque han agarrado su calvinismo de libros. Y si alguien va a agarrar su calvinismo o su tulip, su doctrina de la salvación, su soteriología, que la agarren de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, querido hermano y hermana, y quedarnos con la Sagrada Escritura. Pero esta gente critica mal al pentecostalismo, y pues yo, que fui pentecostal, soy pentecostal todavía, porque creo en las lenguas, creo en la sanidad divina, creo en los dones de revelación que siguen actuando en la historia de la iglesia, en la era del Espíritu, en el escatón. La escatología no es algo futuro solamente, sino empezó en el primer siglo, el principio del fin, el fin de los tiempos. Frases comunes en la literatura intertestamentaria en los tiempos de Cristo o en la literatura apocalíptica. Pero esta gente nunca se anda tildando de herejes. Pero estos muchachos nunca tildan de herejía al pentecostalismo, cuando la mayoría de eruditos son pentecostales en cierta forma. Ellos creen en la continuación de los dones, ellos creen en la continuación de la revelación, ellos creen en las lenguas. Muchos de ellos hablan lengua. Este señor Carson, él habla lengua. C.J. Mahaney, él habla lenguas.
Hablando del Gospel Coalition, ¿verdad? Este grupo en los Estados Unidos de América. Pero la mayoría, mire Michael Green, el del London Bible College, el libro que escribió, Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Usted qué cree que quiere decir con eso? Mire cómo él señala muchas cosas en su libro, La predicación en la iglesia primitiva. Él alaba el pentecostalismo. James D.G. Dunn, este gran hombre de Europa que dijo, soy presbiteriano de nacimiento. Por conversión soy metodista, pero tengo intereses pentecostales. O sea, estos hombres saben de lo que están hablando. Estos hombres son expertos. James D.G. Dunn ha escrito como 75 libros. Él interactuó con el pentecostalismo hace 30 años. Y este libro, Empowered for Witness, The Spirit in Luke and Acts, interactúa también con Turner y con este señor James D.G. Dunn. Y no se andan tildando de herejes. Y ellos van a las fuentes primarias. Ellos van a la literatura antigua. Pero estos muchachos que yo estoy mirando en Facebook, ellos tildan al pentecostalismo. El otro día puso un muchacho de España un video de los Kundalini de la India. Y dice, lo mismo pasa en los cultos pentecostales, esto y lo otro. Well, a mí me gustaría saber si ha leído a Edwards. Si ha leído cómo el hermano William Perkins, cómo predicaba con estruendo del cielo. Su predicación era poderosa, que la última vez lo mencioné y dije Sam Perkins. Me estaba recordando a ese niño cuando miraba básquetbol, ¿no? Y el Sam Perkins de los Seattle Supersonics. Pero William Perkins se llama, el puritano, como Mr. Bolton cayó al suelo bajo la unción, si se pudiera llamar así, y se desmayó bajo... Mire cómo Thomas Goodwin, cuando el hermano William Perkins murió, este gran hombre en Oxford, hermano, él dijo, le doy gracias a Dios porque oyó la campana que sonó y dijo, le doy gracias a Dios, dijo, que ya mi conciencia ya no va a ser traspasada por el señor Perkins. Porque el señor Perkins había muerto. Thomas Goodwin era traspasado por la predicación del eminente y padre del puritanismo inglés, el hermano William Perkins. The Art of Prophesying, yo le recomiendo ese libro. El arte de la profecía, solo en inglés, está chiquitillo. Tiene una introducción de Sinclair Ferguson. Pero vamos a nuestro tema del que estamos hablando. ¿Por qué los debates son buenos? Porque conocemos la literatura. Mire, estos muchachos no conocen ni a Carson ni a Grudem. Posiblemente los conocen, pero no conocen a Aune, David Aune, el profesor Aune de Duke. No conocen al doctor Kinner. No conocen al doctor Witherington. No conocen al señor David Hill. Al hermano 12-3. No han leído a los padres apostólicos. No han leído a Menzies. No han leído a James D.G. Dunn. No han leído a Schnabel. No han leído a la mente brillante del pentecostalismo, con el cual yo tengo unas diferencias, porque él dice que la profecía antigua no tenía trance ni éxtasis. No, todos los escritos de hoy está fundamentado que tenían ciertas similitudes la profecía bíblica en Corintio con la del paganismo, y no era del diablo como dice MacArthur. MacArthur ni lo mencionan estos eruditos, me van a disculpar una vez más. Pero MacArthur hace un mal error en su libro El caos carismático, porque dice que el movimiento montanista era hereje. Hermano, yo tengo en mi blog un escrito que se llama ¿Por qué los montanistas fueron condenados? El hermano Carson y los de Gospel Coalition, este grupo promueve este escrito que lo escribió el hermano en 1978, otro hermano que se me va el nombre ahora. Querido hermano y hermana, hay diferencia, entre Pedro y nosotros. Tenemos que aceptar que como pentecostales, tenemos que aceptar que como bautistas, tenemos que aceptar como presbiterianos, que nuestra regla de fe y autoridad es la palabra de Dios. Y si algo tenemos que modificar, yo modifiqué mi libre albedrío, querido hermano y hermana. O sea, San Agustín cambió su manera de pensar cuando se confrontó con Pelagio. Y en su libro Retractaciones, él dice, él ya no se retracta de ciertas cosas, de ciertos escritos y ciertas cosas que él había escrito. O sea, eso es señal de humildad. Temo que esa humildad no la tenemos por veces. Querido hermano y hermana, usted es cristiano, primeramente. Usted no es presbiteriano, bautista, aunque yo creo en el bautismo de discípulos, un tip. Pentecostal, lo que sea. O sea, queridos hermanos y hermanas, usted y yo
necesitamos sujetarnos a la palabra de Dios, a la regla de fe. Necesitamos sujetarnos a esto. Sí, en los debates nuestra humanidad sale, pero también salen nuestros conocimientos. Tal vez también sale nuestra información. ¿Cómo es que yo voy a estar diciendo algo si no estoy informado? ¿Cómo es que yo voy a estar diciendo, los pentecostales están mal, son herejes, que creen en la profecía, que creen en la lengua, que creen en nuevas revelaciones? Well, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que iba a cesar o no iba a cesar? Me está hablando desde una categoría e idea preconcebida de su tradición o mi tradición. El error de los pentecostales y no pentecostales en 1 Corintios 12:14 es esto. Los no pentecostales dicen, todo está mal lo que pasa en el culto pentecostal. Los pentecostales dicen, todo lo que pasa en el culto pentecostal es de Dios porque es el Espíritu. Ambos son errores. Yo estoy por interactuar, como en 2 semanas voy a empezar este estudio serio sobre 1 Corintios 12 al 14, porque quiero interactuar con los escritos de MacArthur. MacArthur necesita que alguien le diga unas cosas, que alguien interactúe con él. Esto no se vale, querido hermano. Él es presidente del Masters Seminary en California, en Simi Valley, California. ¿Por qué él no interactuó con el escrito de David Hill, que fue uno de los primeros? ¿Por qué él no interactuó con el escrito de Why Were the Mountains Condemned? The Gospel Coalition, que fue publicado en 1978. O sea, come on. Estamos tratando de investigar. Estamos tratando de ser fieles a la Sagrada Escritura y no ir a la Biblia con categorías reformadas, dispensacionales como MacArthur o cesacionistas como MacArthur. Un amigo que se llama Artur Perales de Grupo Verianos, un hermano que es de gran bendición, un día les dejó un mensaje al website del YouTube de ellos y a él le dijeron, ¿sabes qué? Salte de aquí, no queremos tus comentarios. O sea, ¿qué es eso? O sea, necesitamos afilarnos los unos a los otros, necesitamos sacar filo, necesitamos sujetarnos todos a la palabra del Señor. Y no es necesariamente enojarnos o borrar a las personas de Facebook o empezar a tildar esto y lo otro. No, necesitamos dar información, necesitamos debatir, necesitamos dialogar, necesitamos ir a las fuentes primarias. A mí me gusta Carson porque del Gospel Coalition es uno de los pocos y el único, si yo me recuerdo ahorita, que es experto. R.C. Sproul le ha llamado uno de los top 5 eruditos del mundo, uno de los top 5 eruditos del mundo, y posiblemente lo es, ¿ok? Y Carson es el único que conoce las fuentes primarias. A mí me interesa esto de entender qué le dijo el escritor a la audiencia original, no a los reformados, no los calvinistas, no metodistas, no wesleyanos, no pentecostales. I don't care about that. A mí no me importa eso. A mí lo que me concierne es qué es lo que le dice Juan o Pablo a los de Tesalónica, a los de Éfeso, a los de Corinto. ¿Qué es lo que dice Juan a la comunidad en el Asia Menor? Cuando dice Cristo es el espíritu de la profecía, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué quiere decir eso? A mí me importa lo que dicen los expertos en el tema. Los expertos en el tema, nadie más. Mario López, valiendo camote, decimos en Guatemala. Pero aquí queremos saber qué es lo que le dice el escritor antiguo a la audiencia antigua. Y por eso me gusta Luis Jovel, porque Luis Jovel sabe. Este varón es de gran bendición a mi vida. A mí me gusta Luis Jovel y otros. Todos los hermanos en Facebook son de bendición. Solo que por veces me hacen pecar como yo hago pecar, y reconozco eso. Y discúlpenme si alguna vez los ofendo, ¿ok? Pero yo quiero, querido hermano y hermana, que hagamos, enfaticemos, ¿ok?, la unidad, pero al mismo tiempo las diferencias son buenas, porque las diferencias nos llevan a dialogar, nos llevan a debatir y nos llevan, ¿verdad?, una vez más, a pedir perdón a causa de que por veces nos sale nuestra humanidad. Dios me los bendiga. Yo sé que tiempos grandes vienen para la iglesia. Yo sé que tiempos de avivamiento, tengo años orando por esto, lo repito una vez más, vendrán para la iglesia, ¿ok? Así que Dios me los bendiga, Dios los bendiga. Yo los amo en el Señor. Y recuérdese de que todos tenemos que estar sujetos los unos a los otros. 1 Corintios 15:11 dice, sean ellos o sean nosotros,
Esto es lo que predicamos. Había una unidad doctrinal en lo esencial, pero aquello que no era esencial también se debatía, como dice Romanos 14 o Romanos 9 al 11 en relación a los judíos en la comunidad romana de los cristianos. Dios me los bendiga en el nombre del Señor, y si Dios lo permite, pues seguiré haciendo videos. Amén.